Muy buenas noches, yo soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a La Hora de Opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a platicar sobre la sucesión presidencial. Ya suenan los tambores después de que el presidente López Obrador dijo que hay muchos posibles candidatos para sucederlo en el cargo. Y más adelante, con Carlos Serrano vamos a examinar la decisión del gobierno de crear una empresa para vender gas, para combatir el aumento del precio del gas LP. Y para finalizar con Mauricio Mechulam, vamos a echarnos un clavado en la situación de Cuba con las protestas de este fin de semana y su entorno geopolítico. Así comenzamos La Hora de Opinar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En nombre de Leo Zuckerman, yo soy Ana Francisca Vega. Les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. A mitad del sexenio comenzaron ya a sonar los tambores después de que el presidente López Obrador mencionó a los presidenciables rumbo al 2024. ¿Qué significado tiene que el presidente ya esté pensando y poniendo frente a la opinión pública el relevo, cuando todavía faltan 3 años de su administración? ¿Por qué nombró a unos y no a otros? ¿Quién se quedó afuera? Algunos de sus aliados en el partido Morena. En fin, muy interesante el tema de hoy. Para discutirlo, doy la bienvenida a los integrantes de la mesa de los martes: Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Muy buenas noches a los tres. ¿Cómo están? Buenas noches, Hola. Ana. Buenas noches. A todos. A ver, Paula Sofía, ¿por dónde le quieres entrar? ¿Es muy temprano para estar hablando de los presidenciables? Yo creo que sí, o sea, creo que es una sucesión adelantadísima, ¿no? Y además veo que es una sucesión que tiene todos los visos de ser una cosa, un show muy mediático, ¿no? O sea, si analizamos a quienes están presentando, o sea, creo que hay gente que tiene muchas posibilidades y gente que se perfilaba desde un inicio como los grandes sucesores, y gente que no tiene la más mínima posibilidad, porque yo creo que no gana ni en sus condominios, ¿no? O sea, una elección en sus condominios. Entonces, creo que también es parte de generar este juego de tracción, de que nos vayamos con este tipo de noticias y empecemos a seguir una sucesión. Y ahí, pues a mí hay 2 cosas que me preocupan. La primera es, faltan 3 años de gestión, ¿no? Y pues si estás nombrando a la mitad de tu gabinete como presidenciable, estás orientando no solo la distracción del público, sino la distracción de estos propios funcionarios a algo que no debería de ser otra cosa que terminar de solucionar y de cerrar un montón de cosas que están por definirse, ¿no? O sea, creo que hay la mitad, no hay un solo proyecto prioritario entregado, no hay, pues muchos de los grandes proyectos del presidente están todavía a la mitad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú dices que Nale es presidenciable, pues Nale no ha terminado Dos Bocas, ¿no? Que es su gran chamba. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es esto, ¿no? O sea, ¿cómo van a terminar de gestionar lo que queda del gobierno? Y lo segundo es, más de los que están nombrados, me llama la atención quien no está nombrado, ¿no? O sea, creo que todos vimos ahí como al otro gran faltante eterno candidato. Fue así como, todos tienen chance y tú no, ¿no? Entonces, creo que ahí está muy interesante como la disputa interna y ver cómo se va a empezar a manejar la disputa interna adentro de Morena con estos adelantos. Gibran, ¿coincides con esta apreciación? ¿Crees que el presidente debía haber guardado sus fichas un poco más? Hoy el canciller Marcelo Ebrard dijo, a ver, vamos a concentrarnos, tenemos que trabajar, faltan todavía 3 años. ¿Cuál es tu visión, Gibran? Sí, yo creo que en realidad lo que hizo el presidente fue tomar control de un proceso que ya estaba sucediendo. La verdad es que coincido con Paula Sofía en que hay ciertos riesgos de adelantar la sucesión, pero más allá de dar un banderazo de salida a un proceso de sucesión presidencial, el presidente está agarrando en sus manos algo que ya estaba sucediendo. Lo digo por lo siguiente: mucho se habló de que había habido grilla entre los equipos de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el manejo mediático de la tragedia de la línea 12. Circuló mucha información de cómo se había operado mediáticamente, cómo se había inducido cierta opinión, cómo se habían filtrado cierta información, que por cierto el presidente dijo que sí era una filtración, es decir, esto ya estaba desencadenado
Y lo que hace el presidente al hablar de ello es tomar él el ritmo y el control de ese proceso que es muy importante para él. Ahora, ya ayer arregló esas exclusiones de las que hablaba Paula, particularmente la de Monreal, ¿no? Digo, a ver, todos pueden, gobernadores, gabinete y dirigentes parlamentarios, incluyendo desde luego ahí a Monreal, no creo que lo haya dicho la verdad por Nacho Mier. Entonces hay una cierta novedad en la forma de tratar la sucesión. Dice el presidente que quien va a elegir es el pueblo y yo creo que solo hay una manera de que eso suceda, que es con elecciones primarias obligatorias organizadas por el INE, y eso lo tendría que decir una reforma política. Si no, lo que queda es abrir espacio para la arbitrariedad, como sucedió con las supuestas encuestas de Morena, que nadie vio, pero que determinaron candidatos en todo el país. Esa es la disyuntiva, creo. El presidente, Carlos, el presidente dice el pueblo va a decidir, en su momento el pueblo, supongo, decidirá también los procesos, pero yo te quisiera preguntar en primera instancia y de arranque, si te parece y si coincides con que esto es haber tomado un proceso que ya estaba desatado, como dice Gibran, que ya había pues comenzado, digamos, con el tema de la línea 12 del metro, con la tragedia de la línea 12 del metro, o simple y sencillamente fue un distractor, digamos, como los que de pronto suele poner frente a la opinión pública, rumbo a administrar muchos de los temas de aquí al 24. Yo creo que puede ser ambas cosas, Ana. O sea, en efecto, creo que esta noción de que el presidente está tratando de tomar control del proceso implica, aunque sea implícitamente, el reconocimiento de que es un proceso que digamos, que tiene vida propia. Que no es que nadie en sentido estricto dé un banderazo, sino que un acontecimiento como la tragedia de la línea 12, pues dio pie a que se diera, digamos, esta dinámica ya de competencia muy abierta, que de por sí no empezó ahí. O sea, en la sucesión por la dirigencia de Morena también vimos estos escarceos. Lo que pasa es que ahora ya es algo muy abierto, muy explícito, y el presidente, lejos de tratar de controlarlo, yo creo que él mismo reconoce, no lo puedo parar, voy a tratar de alguna manera como de canalizarlo, de ordenarlo, vamos a decir así. Sin embargo, también creo que por supuesto que sirve como un distractor, digamos, en un buen y en un mal sentido. Uh-huh. O sea, desde luego que nos distrae de otras cosas que deberían importarnos mucho más. En principio porque es muy prematuro, falta mucho tiempo, pero también porque distraerá a los propios protagonistas de sus responsabilidades en el gobierno. Yo en ese sentido diría, esto no es algo que competa solamente a los López Obradoristas o a los simpatizantes de Morena. Nos compete a todos en la medida en que Morena es el partido en el poder y que este proceso muy probablemente va, digamos, a chupar un montón de oxígeno político. Y se lo va a chupar en muy buena medida también a las tareas de gobierno y en particular, digamos, a los déficits, a los pendientes que tiene, digamos, este gobierno respecto a su propia agenda, ya no digamos respecto a lo que dicen los críticos, ¿no? Además, y esto sí me parece muy importante recordarlo, Ana, desde que México es una democracia, ningún presidente ha logrado que su favorito, su predilecto, sea el siguiente presidente. Algunos presidentes ni siquiera han logrado que su tapado sea el candidato de su propio partido. Sí. ¿No? Eso es bien interesante porque también por mucho poder que tengan los presidentes, esto nos muestra con mucha claridad, no solamente digamos que México pasó de ser un régimen autoritario a ser uno democrático, porque ni siquiera en el régimen autoritario los presidentes decidían, digamos, soberanamente quién iba a ser su sucesor, sino también nos habla de los límites, como de la existencia de un sistema político con distintos actores que juegan en este proceso. Y por último quisiera terminar diciendo además que yo creo que ninguno de los presidentes que hemos tenido en la democracia mexicana había tenido que lidiar con la disputa sucesoria tan temprano en su sexenio, ni que enfrentarla con un partido tan desinstitucionalizado como Morena. Ahora, Paula, ¿no te parece, y lo pongo para los tres sobre la mesa, este tema de se van a distraer los funcionarios que tendrían que estar concentrados en la labor de gobierno? Eso siempre pasaba, ¿no? Esto no es privativo, no quiero decir que esté bien. Simple y sencillamente uno sabía que, por ejemplo, el jefe de gobierno iba a ser jefe de gobierno
durante 4 años y después ya iba a pensar en la presidencial. Eso era, digamos, como parte de lo que el elector ya tenía muy internalizado en términos del sistema político y el propio sistema político. ¿No era así también antes? Yo creo que sí y no. O sea, creo que sí, efectivamente, pues todo el mundo a la mitad del sexenio empezaban a pensar, empezaban a existir los rumores de quién iba a ser, efectivamente, como dice Carlos, el tapado, ¿no? Y había gente que se autodescartaba. A mí ahorita lo que me llama la atención es, uno, que públicamente se haya ya arrancado la sucesión, ya le dimos espacio en la mañanera. Y 2, que sea una sucesión de tantas personas. O sea, yo creo que aspiraciones han tenido todos, ¿no? Claro. Y a quién le gustaría y a quién no le gustaría y no sé qué, pues eso va pasando a lo largo de todos los sexenios, diciendo Perenganito quiere y fulano es el favorito del presidente. Pero ya esto tan abierto y estas listas tan grandes, creo que sí generan un mayor distractor, ¿no? Sobre todo porque aparte la dinámica que ha habido en este sexenio de buscarse el consentido del profesor, que es la dinámica que hemos visto en todo, en el gabinete, en los gobernadores, en no sé qué, pues esto lo único que está haciendo es potenciándola, ¿no? O sea, porque además ahora ya hay un premio mayor. Entonces creo que ahí se pueden perder muchos de los objetivos en términos programáticos, que yo sé que se odia esa palabra porque es tecnócrata y neoliberal, pero en términos de programa, de lo que se tiene que entregar, de todavía las cosas que se tienen que hacer, por jugar a ser quien es el favorito del profesor, y ahí sí me gustaría retomar lo que dice Gibran. O sea, creo que una de las cosas que pone en evidencia este destape tan temprano es cómo se va a elegir al sucesor. Claro. Porque la otra cosa es que efectivamente, como dice Carlos, Morena no se caracteriza por lealtades y Morena no se caracteriza por ser un grupo muy, muy homogéneo, ¿no? O sea, las puñaladas adentro de Morena son de todos los días. Ahí lo que veo también es que puede ser una sucesión presidencial que termine muy desgastada. O sea, siento que no se van a cuidar en guardarse la información necesaria para llegar al proceso. Entonces yo no sé cómo van a llegar los candidatos que lleguen gracias a sus propios compañeros. O sea, pasa un poco lo que pasa con las primarias en Estados Unidos, que llegan desgastadísimos porque todo mundo le sacó los trapitos al sol en sus propias elecciones internas. Y para eso yo creo que hay que pensar en 2 cosas. Una es lo que pasó después de las elecciones del 6 de junio, y el liderazgo, cómo está hoy el liderazgo de Morena, quiero decir, ¿no? Mario Delgado y etcétera, etcétera, cómo están hoy frente a la gente dentro de Morena que va a estar también tomando las decisiones, por un lado. Y recordar, Gibran, me gustaría contigo lo que pasó cuando fue seleccionada Claudia Sheinbaum como candidata a jefa de gobierno, que Ricardo Monreal, pues hay que acordarnos, pasó ¿cuántos días, Gibran? Una semana más pensando qué iba a hacer, ¿no? Porque no fue seleccionado, porque no estaba de acuerdo con la forma en que se seleccionó a Claudia Sheinbaum y estuvo tentado, digamos, o por lo menos eso es lo que decía públicamente, a dejar Morena incluso. Claro, eso puede ser algo que suceda ahora. Morena no tiene dirigente. Morena tiene un gerente que más o menos ha gestionado la campaña, que más o menos orienta cuestiones organizativas y administrativas, pero no tiene un dirigente. ¿Por qué se pudo hacer esa encuesta tan brumosa? En realidad, en una primera lectura ganaba esa encuesta Ricardo Monreal. En una segunda lectura, si dice uno, le quita si uno evalúa el saldo positivo de opinión y lo pondera con qué tan conocido es, bueno, entonces hubiera ganado Martí Batres, pero desde luego que no habría ganado Claudia Sheinbaum. ¿Por qué hubo esa disciplina entonces en Morena? Bueno, porque entonces sí había dirigente. Y era la legitimidad del presidente la que sostuvo este proceso interno y al final todo el mundo confiaba en su decisión, todos lo respaldamos. Ahora no hay eso y Mario Delgado no podrá cargar, porque no tiene una legitimidad, con esa arbitrariedad. Entonces por eso digo que tenemos que transitar hacia otro mecanismo de elección, seguramente hacia elecciones primarias. Yo digo que sería mucho más confiable que las encuestas. El riesgo en esto es mucho mayor,
ahí era perder unos votos para la jefatura de gobierno que se iban a descontar de la elección presidencial. Por eso fue importante mantener la unidad del partido. Pero en este acto, en esta sucesión, va la viabilidad de este nuevo régimen que todavía no termina de asentarse. Entonces creo que es fundamental que ahora haya reglas más claras para que no suceda una amenaza de cisma y también para que no nos demos con todo como sucedió en la elección de Guerrero, donde los ataques principales provinieron hacia nuestro candidato de nuestro propio partido, no de afuera, y que creo que abrió un flanco al presidente de la República del que no se ha recuperado, que creo que golpeó más en la Ciudad de México y en las grandes urbes que en Guerrero mismo, pero que tuvo un costo muy alto. Entonces creo que sí es muy importante que haya reglas claras. Ahora, Gibran toca un punto central, Carlos, y creo que la pregunta aquí es, dado este escenario en donde Morena, como tú también decías, es un partido que no termina de institucionalizarse, el proyecto va a la mitad del proyecto, incluso el propio presidente López Obrador, ¿el presidente soltará las riendas? O sea, digamos, hay una tentación grande de centralizar el poder y de tratar de controlar, porque pues finalmente ¿no? Hay demasiadas incertidumbres dejando un proceso mucho más abierto. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo coincidiría con Gibran en que quizás Morena no tiene dirigente, pero Morena tiene presidente. Y parte del problema que estamos viendo en este momento tiene que ver con el tipo de partido en el que Morena se ha convertido a la sombra del liderazgo de López Obrador. Yo creo que Morena ha sido un partido que ha resultado instrumental para el López Obradorismo desde sus inicios, pero que esa falta de institucionalización no es un accidente. Creo que es una consecuencia natural del tipo de liderazgo en torno al cual se aglutinan los morenistas y en general los López Obradoristas, que es pues, el tipo de liderazgo que tiene López Obrador. Yo coincidiría desde una perspectiva, digamos, desde el punto de vista de la militancia y de los distintos grupos que están en el partido, coincidiría con Gibran con que hacen falta reglas claras y autoridades partidistas que las obedezcan y las hagan obedecer. Pero me pregunto realmente si, digamos, el factotum dentro del partido, que sigue siendo el presidente López Obrador, también querría eso, porque eso implicaría ponerle límites al propio poder que ejerce como líder del movimiento, digamos, que cristaliza en Morena, ¿no? En la medida en que no haya reglas, o en la medida en que las haya, pero no haya nadie que las pueda hacer valer, pues eso crea espacios, digamos, de discrecionalidad o de intervención, o incluso de que el presidente diga, pues háganse bolas ustedes, yo no voy a meterme porque yo no quiero pagar ningún costo político. O sea, creo que ahí hay una suerte de ambigüedad en la que, por un lado, la desinstitucionalización que vive Morena le resulta funcional al presidente, pero al mismo tiempo le genera el costo de que va a ser mucho más difícil conducir este proceso, digamos, con eficiencia, con estabilidad, y que al final, sobre todo, digamos, este es siempre el gran problema de este tipo de procesos sucesorios, que haya la capacidad de disciplinar a los perdedores. Bueno, y ahí creo que hay un factor adicional, Carlos, que es, pues quizá el presidente ya tiene a su preferida, es lo que no mucho se dice, Claudia Sheinbaum y todos los movimientos recientes en el gobierno de la Ciudad de México, un poco diseñados para apuntalar partes que el propio presidente percibió como vulnerables de Claudia Sheinbaum. Y también se vale, ¿no, Paula? Pues que el presidente tenga un dicho y un poder de definir también quién será su sucesor, dada la importancia del propio presidente en el partido. Sí, yo creo que, mira, eso no es imposible que suceda. Efectivamente, también podríamos leerlo así, ¿no? Leer que el presidente ya tiene definida a su candidata, que todos estos movimientos y espaldarazos, también el evento que hicieron por los 3 años en el Auditorio Nacional, pues fue su evento, básicamente. Podemos como pensar que igual iba para eso y que a los otros nomás los está desgastando para que sientan que tienen alguna oportunidad, pero son de chocolate. En ese caso yo lo que veo es, ahí sí, digo, el presidente en eso es un buen estratega,
pero veo complicado lanzar a tu candidata 3 años antes cuando todavía tienes una gestión a la que le pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, nadie hubiera pensado que se iba a caer la línea 12 del metro, ¿no? Bueno. Entonces, tener la presión de que ya eres la siguiente con una indisciplina y una capacidad altísima de traición como la que hay en Morena y tenerla 3 años en el radar, creo que también es exponerla mucho, mucho tiempo. O sea, yo entiendo que se hagan movimientos para fortalecerla. No sé qué tan bueno es, sobre todo porque además Claudia mediáticamente nunca ha tenido como la mayor aceptación. Aventarla 3 años completos al desgaste que van a pagar pues internos y externos para verla bajar. Bueno, más allá del desgaste de la línea 12, ¿no, Gibran? Sí, bueno, creo que al contrario, es un desgaste que ya estaba sucediendo. Y lo que hace el presidente al incluir otros nombres como Esteban Moctezuma, como Tatiana Cloutier, incluso como Rocío Nale, es quitarle esa presión. Ya todo mundo sabía, se ha dicho desde siempre, que el proyecto del presidente es Claudia Sheinbaum. Y estaba tan claro que todos los misiles iban dirigidos hacia allá. Y en este momento, después de lo de la línea 12, de la respuesta que a mí me pareció insatisfactoria respecto a eso que sucedió en la línea 12, algo de lo cual no se hizo reflexión colectiva, ni siquiera en el partido, qué significa, qué ha significado, qué debe significar para nosotros como izquierda, pues hizo necesario quitarle presión. Y entonces señalar Tatiana, señalar Esteban, etcétera, más bien lo que hace es quitarle el foco, que ya lo tenía, ya sabíamos que por ahí iba la cosa, y dar, creo, un poco de cauce a estas fuerzas que en lugar de andar aliándose para desbancar a una presunta favorita, pueden encaminarse a apuntalar otras opciones presidenciales. Entonces creo que en ese sentido es sano abrir el juego, creo que le quitan presión, creo que se protege a Claudia Sheinbaum, que es una manera de hacerlo, y me quedo con lo que dijo el presidente de que el tapadismo es una costumbre antidemocrática y que en este nuevo régimen va a ser el pueblo que va a elegir, nada más que hay que ver cómo. Pero, a ver, ahí, Gibran, la historia, digamos, no está del lado de los dichos del presidente. La historia breve de Morena, quiero decir. Porque igual en otras elecciones se ha dicho que el pueblo va a decidir, y el pueblo termina haciendo una encuesta que nadie conoce la metodología, y que nadie conoce, y que no todo el mundo está de acuerdo con los resultados, y que no hay formas de impugnarlos, en fin, los descontentos que ya conocemos, Gibran. No creo que haya sido una constante del presidente de la República. Ha actuado de las dos maneras, y aquí hay algo que me gusta recordar siempre. A ver. Para la primera elección de presidente de Morena, todo mundo esperaba línea de López Obrador. Y López Obrador lo que hizo fue salirse del Congreso. Entonces hubo un gran desconcierto. La gente eligió a Paco Taibo, es el que tenía más votos, pero Paco no quería ser presidente de Morena. Entonces el designado fue Martí Batres, porque el presidente hizo lo que nadie esperaba, que fue salirse y no tirar línea en eso. Es cierto que después de eso se consolidó una oligarquía partidista que ha hecho de las encuestas patito un espacio de arbitrariedad. Esa oligarquía partidista sigue ahí, tiene, digamos, sus preferencias muy claras. Más bien, la condición para que haya una elección democrática sería primero sacudir al partido. Y la verdad que es lo que veo más complicado. Tenemos elecciones, no sabemos todavía cuándo. Debería haber elección interna ya este año. Están discutiendo si se renueva el partido en el Comité Ejecutivo Nacional, menos la presidencia y la Secretaría General, hacia noviembre, o si vuelven a patear el bote y lo hacemos hasta 2022. Pero creo que todo esto que estamos discutiendo va a carecer de sentido si antes no hay condiciones en Morena para que haya
una elección democrática. Bueno, es que entonces quizá por eso, Carlos, la ambigüedad de los dichos del presidente, del pueblo lo va a decidir, pues es una ambigüedad que le permite transitar, pues sí, en todas esas puntualizaciones que hace Gibran y digamos, si él hubiera dicho estos son los presidenciables y esta es la forma en cómo se va a decidir desde ahorita, 3 años antes, ahí sí pierde el control absoluto, ¿no? Bueno, pero es que a ver, o sea, aquí estamos como lidiando con dos cosas que son contradictorias. Por un lado, es evidente, es claro, es patente que el presidente, incluso lo reconocía Gibran desde un principio, ha escogido a Claudia Sheinbaum como su preferida, como su predilecta, ¿no? Y todas estas acciones recientes para tratar de apuntalarla, de fortalecerla después del golpe, incluso la lectura de que el presidente abrió baraja para quitarle presión a Claudia Sheinbaum, pues bueno, yo no estoy muy seguro de que ese lance sea exitoso, porque creo que muchos de los nombres que presentó el presidente, pues realmente no tienen fuerzas atrás que le den viabilidad a esas candidaturas, pero el hecho incluso de que si interpretamos lo que hizo el presidente como de abrir baraja para quitarle presión a Sheinbaum, pues es otra indicación más de que el presidente está apostando por la candidatura de Claudia Sheinbaum. Es interesante que por un lado haga eso, pero por el otro no quiera meter las manos al partido. El partido, como ahorita mismo lo reconocía Gibran en aquella ocasión anterior, esperaba línea del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque es su líder. Ellos lo han reconocido, él se reconoce a sí mismo así, pero hay una relación ahí como una suerte de forcejeo o de estira y afloja muy interesante, donde el presidente parece que, yo creo que sinceramente al presidente le fastidia la vida partidista, le fastidia la disputa entre grupos, el faccionalismo, los intereses ahí que están todo el tiempo compitiendo. Él no le gusta vérselas con eso, además, digamos, erosiona o tiene cierto costo para él en términos de pues tener que invertir su propio capital político ahí para tratar de arreglar las cosas. Entonces eso genera una dinámica pues que es francamente muy esquizofrénica, ¿no? Donde por un lado tenemos al presidente apoyando a Claudia Sheinbaum y por el otro lado diciendo todos tienen derecho a aspirar, a participar y que el pueblo decida, ¿no? Claramente eso es una disonancia que no podemos reconciliar. Finalmente les quisiera preguntar de manera muy breve a los tres su opinión en torno al tema de la tragedia de la línea 12 del metro, porque estamos en el proceso de las investigaciones y evidentemente habrá responsables, quizá responsables políticos y pues no se ha presentado el informe final. ¿Pesará el informe final o no pesará el informe final? ¿O ya se le dio carpetazo y como Carlos Slim va a ayudar en la reconstrucción, ya todos contentos con el tema, en términos del peso político, pues, que pueda tener este informe y que se le pueda dar? Yo creo que el peso político se lo deben de dar los electores en las urnas, ¿no? O sea, desgraciadamente estamos lejos de ver una investigación como la que uno esperaría para este caso de tragedias. Yo recordé mucho en este caso ese proyecto de sentencia de la Facultad de Investigación, cuando la Suprema Corte todavía tenía facultad de atracción de guardería BC, en el que se designaban los responsables uno por uno. Yo creo que se necesitaba ese tipo de cosas. Creo que políticamente no va a tener responsables a nivel, se le van a pedir renuncias a las personas. O sea, creo que ahí sí estamos lejos de ver ese tipo de responsabilidad política. Ahora nosotros podemos todavía darle el peso que merecería tener la tragedia de la línea 12 del metro para los responsables. Gibran. Sí, yo creo que las responsabilidades administrativas, lo más alto que van a llegar es al director del proyecto del metro. Digamos, por el diseño institucional de ese proyecto, no podrían llegar más arriba. Coincido en ese sentido con Paula en que la factura política la tendrán que cobrar los electores. Y creo que es algo que por esta dinámica electoral parece que pasamos muy de largo, que ya se le dio carpetazo en la agenda mediática, pero que ha dejado un dolor muy profundo en la Ciudad de México que todavía estamos por significar. Tengo esa impresión. Carlos. Pues mira, yo creo que aquí no estamos hablando nada más de responsabilidades políticas y administrativas, también debería haber
responsabilidades penales. Creo que la señal de alguna manera que se envía primero cuando Claudia Sheinbaum capitula y dice, yo ya ese tema no me ocupo, ya se lo llevó. Ahora sí que, digamos, informalmente el presidente ejerció su facultad de atracción y se llevó el tema a él, ¿no? Y además hay dos mensajes que yo tengo muy presentes y me parecen francamente ominosos de parte del presidente en este tema. El primero, cuando dijo no hay que encontrar culpables, estas cosas pasan, como la normalización, casi la naturalización de la tragedia, como bueno, pues si hubiera sido un huracán o no, y pues no lo fue. Y dos, cuando trae a Carlos Slim y dice, bueno, ya no hay problema, el ingeniero va a pagar, como si eso de alguna manera constituyera pues un sustituto de la justicia que le debemos a las víctimas, sobre todo, digamos, a las víctimas que perdieron la vida en esa tragedia. Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que hemos discutido hasta este momento le hace justicia a esas personas, que la verdad tendría que ser la prioridad. Bueno, pues y ahí está, ahí dentro de todo esto está el proceso de la elección de los candidatos, y ahí está Claudia Sheinbaum y ahí está Marcelo Ebrard, que son dos de los involucrados ahí, ¿no? Directamente en este tema de la línea 12. Pero bueno, gracias, muy buenas noches, Paula Sofía, Gibran, Carlos. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vamos a una pausa, regresamos con Carlos Serrano para platicar sobre la propuesta del gobierno de crear una empresa que venda gas, el gas Bienestar. Regresamos.